En esta práctica vamos a aplicar diferentes funciones de análisis espacial en el SIG a capas raster. Para ello vamos a utilizar como base para la práctica una capa de información crucial para todo tipo de aplicaciones relacionadas con el medio físico, los modelos digitales de elevaciones o modelos digitales del terreno. Vamos a descargar los modelos digitales de elevaciones para los municipios de El Torno, Samaipata y Buenavista. Para ello, lo que he hecho ha sido crear una nueva capa que contenga estos tres municipios. Esta capa la he creado a partir de la capa de los municipios de Bolivia, que la he descargado en la IDG Bolivia, y esta capa está en coordenadas geográficas. Es importante que esta máscara que voy a crear para poder descargarme el modelo digital de elevaciones esté en coordenadas geográficas, que es como está el mapa sobre el que yo tengo que realizar la descarga del modelo digital de elevaciones. Entonces, otro paso que he llevado a cabo antes de iniciar la descarga es disolver las fronteras entre estos tres municipios para quedarme con un único polígono, porque en realidad a mí me interesa toda la zona en conjunto. Entonces, una vez que tengo preparada esta información, pues me voy a una página que tenéis, cuya URL la tenéis en el guión de esta práctica, que aquí tenéis marcada, que es reverbeconasa.gov. En esta página disponéis de los modelos digitales de elevaciones para todo el mundo, y estos modelos tienen una resolución espacial de 30 metros. Eso significa que cada píxel tiene 30 por 30 metros, 900 metros cuadrados, y el modelo os va a dar en cada píxel la elevación media de esos 900 metros cuadrados. Esta información es totalmente gratis y es muy valiosa porque podéis obtener, como veremos a continuación, otras informaciones, otros atributos que se pueden derivar a partir del modelo digital de elevaciones, y ya, como os digo, son totalmente gratuitos. A veces la página tiene algunos problemas de conexión, o también a veces ocurre que no es tan rápido, solicitamos los datos y no es inmediato el que nos envíen los datos que hemos solicitado, pero en general suele funcionar bastante bien. Entramos aquí y aquí en esta caja, en los términos de búsqueda, indicamos que nos interesa el modelo digital de elevaciones de Aster. Aquí escribo Aster GT y luego voy a cliquear aquí en Search by Shapefile, y aquí voy a introducir el shapefile que acabo de crear en ArcGIS, el que he mostrado anteriormente, con el contorno de la zona que a mí me interesa descargar el modelo digital de elevaciones. Cliqueamos aquí, seleccionamos el archivo. El archivo sería el shapefile, solamente seleccionamos el archivo con coordenadas, como he dicho anteriormente, que tiene coordenadas geográficas y que me representa todo el contorno de mi zona de interés, el polígono con el contorno de mi zona que pretendo descargar. Selecciono solamente el shapefile y ya le doy aquí a To Map, y tarda un poquito, pero luego veré sobre mi zona de interés el polígono desplegado. Es importante que antes de llevar a cabo esta operación os registréis aquí, en esta página para poder descargaros información, porque necesitáis solicitar la información que queréis descargar, y luego por email os van a enviar un link que después abriréis ese link y os podréis descargar la información. No se puede hacer la descarga directa, solo hay algunos archivos que permiten la descarga directa, pero en principio los que necesitamos para este ejercicio requieren
llevar a cabo ese paso. O sea, primero tenéis que registraros, simplemente os van a solicitar los datos personales, la institución en la que trabajáis, os comprometéis a que esos datos, pues cada vez que los uséis se pongan en los agradecimientos a la fuente que los proporciona y bueno, y que los usos son educacionales o de investigación, etcétera. Y entonces, una vez que lo habéis registrado, también os mandarán un email que tenéis que cliquear un link que os proporciona para validar ese registro y ya a partir de ese momento os podéis descargar información. Podéis solicitar, lo que ocurrirá es que vais a hacer la solicitud en la página web y luego ya os enviarán un email con una URL que cliqueáis y podéis llevar a cabo la descarga. Entonces aquí veis cómo me aparece sobre el mapa del mundo, me aparece ese polígono que es la zona que yo tengo interés en descargar en el modelo digital de elevaciones. Y bueno, pues continúo. Aquí me dice que hay dentro de Astergeden, pues tengo todas estas posibilidades y la opción que interesa sería la de la versión 2 del modelo digital de elevaciones de Aster Global Digital Elevation Model. Y ya, pues a continuación hago la búsqueda dando a Search. Y el resultado de nuestra búsqueda lo tenemos aquí. Vemos que hay 3 hojas formando parte del polígono de nuestra zona de estudio. En realidad, esta primera hoja que tenemos aquí solamente constituye una esquinita superior izquierda del polígono, por lo que he hecho ha sido eliminar esa esquinita. En material 3 tenéis el polígono reformado. He eliminado esa esquina de tal manera que solamente nos tengamos que descargar estas 2 hojas y llevar a cabo la unión de ambas hojas. Bien, pues añado las 2 hojas que me interesan a mi shopping cart y ahora ya le doy aquí a View Items in Cart y ya tendría estas 2 hojas, que son las 2 que me interesan, para solicitarlas. No me las puedo, como veis, no son descargables directamente, sino que tengo que solicitarlo. Le doy aquí a Order y a continuación me solicita una información que es obligatoria. Tengo que indicar para qué voy a usar esos datos. Yo voy a indicar que para temas de ecosistemas y también que estoy de acuerdo con los requerimientos de Astergeden. Y ya le daría Submit Order y en este momento tengo que esperar, me va a llegar a mi correo, tengo que esperar un correo electrónico, me llegará primero uno diciendo que se ha hecho la solicitud y a continuación, en una cuestión de unos pocos minutos, me entrará otro correo en el que me indica que ya tengo disponible la URL para poder llevar a cabo esa descarga. Recibo un correo electrónico con ese link. Y aquí me aparecen los links donde puedo descargarme, ¿veis? Las 2 hojas con los modelos digitales de elevaciones para esas esa zona de interés. Entonces ya directamente lo podría descargar y a continuación, en la siguiente parte del vídeo, vamos a ver cómo unir esas 2 hojas, porque son 2 hojas las que forman parte de ese polígono, y cómo unirlas para tener el modelo digital de elevaciones. Bien, aquí tengo las 2 hojas que me he descargado, están comprimidas dentro de un zip, las extraigo y lo que habrá dentro será un archivo, un TIFF. Los descomprimo y los coloco en el lugar del disco duro que me interese.
Bien, una vez descomprimidos me quedo con el DEN, con extensión .tif y con ambas hojas, ¿de acuerdo? Con la 1964 y con la 1864. Bien, ahora el siguiente paso va a ser importar a Grid ambos archivos TIFF y luego tendré que unir las dos hojas para dejarlo en una única capa. Bien, vamos a ver cómo importar a Grid estos TIFF, estos archivos que son .tif. Para ello tenemos que ir al ArcGIS. Una vez en el ArcGIS conectamos nuestra carpeta de trabajo, como siempre, donde encontraremos los TIFF que hemos descargado y que vamos a convertir a Grid, que es el formato. ¿De acuerdo? Aquí dentro de material 3 estarán los TIFF y lo vamos a convertir a Grid, que es el formato raster con el que trabaja ArcGIS. Bien, pues para ello, bueno, al ArcToolbox, y aquí en Conversion Tools vamos a seleccionar tu raster y luego tenemos raster to other format y aquí introducimos los TIFF, el primero de los TIFF que estaba dentro de nuestro archivo comprimido. Bueno, podemos introducir también el otro. Y como nombre de salida le vamos a decir que nos cree una nueva carpeta que se va a llamar los grid, que aquí vamos a poner los grids. Vamos a decir que nos incluya decimos que nos ponga en formato grid. Elegimos el formato grid, que es el formato de salida que queremos. Le damos a OK. De acuerdo. Vale. Entonces vamos a irnos a... Veamos un nuevo documento y vamos a visualizar los grids que hemos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las dos hojas que hemos descargado. Veis perfectamente cómo coinciden las dos hojas que hemos descargado de AsterGBEM. Estos son modelos digitales de elevaciones con un píxel de 30 por 30 metros y en cada uno de estos píxeles tenemos una altura media. En este caso, pues por ejemplo, aquí tenemos que el valor del píxel serían 284, aquí tenemos una altura de 281. Si vamos a una zona más alta, pues por ejemplo aquí este píxel tendría 2197 metros, etc. Para unir ambas hojas, lo primero que tengo que hacer es entrar de nuevo en modo de edición. Entonces cargo un vectorial de los que tengo dentro de material 3, por ejemplo el polígono. Este polígono que realmente no lo voy a usar, solamente me interesa para estar en modo de edición, este polígono de la máscara del DEN, y a continuación lo puedo incluso desactivar, y a continuación ya puedo entrar dentro del ArcToolbox
para dentro del Art Toolbox para unir ambas hojas. Esto lo hago dentro de Date Management Tools. Dentro de ese apartado nos vamos a Raster y Raster Dataset y luego Mosaic. Esta es la orden que nos permite unir ambas hojas. Si vemos la ayuda de esta herramienta, vemos cómo une varias imágenes en una única imagen. Bien, en realidad lo que hace es que si parte de dos hojas, a una de las hojas le une la segunda. Entramos por lo tanto los dos grids, el primero y el segundo, y al primero le decimos que al Target Raster al primero que le va a unir el segundo, y entonces esta capa es la que nos va a quedar. Esta capa es la que nos va a quedar con las dos hojas unidas. La que anteriormente se llamaba, era una de las hojas, tenía el nombre de una de las hojas. Le damos a OK, todo lo demás lo dejamos por defecto. Y ahora si vemos el resultado, esa capa, que sería esta de aquí, pues veis que tiene ambas hojas, ese resultado de la unión de ambas hojas. En realidad no es necesario hacer la transformación de los TIFF a grid, sino que podemos unir las dos hojas directamente con el formato TIFF sin tener que hacer ese paso previo. Para ellos podríamos utilizar la misma orden que hemos explicado antes, la orden Mosaic, que me uniría también a uno de los TIFF, el segundo, y obtendríamos como resultado un grid con las dos hojas unidas, o bien podemos utilizar la orden Mosaic to New Raster. Esta es otra posibilidad y vamos a hacer este ejemplo con esta orden. Incluimos las dos hojas, luego indicamos cuál es la ruta en la que queremos que se nos guarde esta información, esta nueva capa que vamos a crear, que sería dentro de la práctica 3, por ejemplo. Y luego tenemos que indicar el nombre de la nueva capa que vamos a crear, que en este caso, vale, hay que poner la extensión y en este caso, si no le pusiésemos la extensión, sería directamente por defecto lo guarda como grid. O sea que en este caso no es necesario que pongamos la extensión. Y luego dejamos por defecto el tipo de píxel, el cell size también lo dejamos por defecto porque va a coger el de las hojas que vamos a unir, y aquí hay que indicar, es obligatorio indicar el número de banda. Esta orden sirve para unir imágenes que tengan varias bandas, en este caso solamente tendríamos una y hay que indicarlo. Le damos a OK. Vale, hay un error, me da un error que el nombre que he indicado es demasiado grande. Entonces vamos a quitarle, tiene demasiados caracteres. Y pues vamos a probar. No puede tener más de 13 caracteres. Vale, pues de nuevo quitamos. Vamos a quitar todo esto y nos quedamos. Vale. Bien, y este sería el resultado. Vemos, desactivamos de la vista las dos hojas y vemos que el den unido ya tiene unidas, es un grid en el que ha unido los dos TIFF. O sea que no sería necesaria la conversión de los TIFF a grid para poder realizar la unión de las dos hojas. Bien, una vez que hemos unido las dos hojas del modelo digital de elevaciones que nos hemos descargado de Aster, de GEDEN, vamos a cambiar a proyectarlos a UTM. Como veis, como podéis observar aquí en la barra de estado,
está este modelo digital de elevaciones está en latitud, longitud, y vamos a proyectarlo. Para ello, como siempre, tenemos que estar en modo de edición y nos vamos a proyecciones y transformaciones, raster, en este caso es un raster lo que tenemos que proyectar raster, entramos el nombre del raster que tenemos que proyectar, que es el 2, para estar seguros de que esa es la hoja donde han quedado unidas las dos, pues simplemente desactivamos la otra y activamos la hoja, y así confirmamos que esta es la hoja donde se unieron ambas hojas. Bien, el sistema de referencia, como veis, es latitud-longitud en WGS 84, y como nombre de salida le vamos a llamar DigitDem, den UTM, y seleccionamos como sistema de coordenada de salida proyectado UTM WG64 hemisferio sur, y la zona, el uso 20. Esta zona corresponde al uso 20. 20 es hemisferio sur. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Vale. Vamos a abrir un nuevo documento y comprobar que el modelo digital de elevaciones que hemos proyectado, que le hemos llamado DEM, le habíamos llamado, dentro de práctica 3 le habíamos llamado DEM UTM, ¿de acuerdo? Comprobamos que está en coordenadas UTM. Veréis la barra de estado y comprobáis que lo está. El último paso de este ejercicio consiste en recortar este modelo digital de elevaciones que hemos obtenido tras la unión de las dos hojas, recortarlo con la zona de interés, que corresponde, como hemos dicho al principio, a los municipios de Buenavista, Samaipata y El Torno. Entonces, cargamos el polígono que tenéis dentro de material 3, que corresponde a la unión de esos tres municipios. Entramos de nuevo en modo de edición y vamos a ejecutar la Toolbox. Nos vamos a Spatial Analyst y Extraction y Extract by Mask. Aquí introducimos como raster nuestro raster resultante de la unión de las dos hojas, la máscara de los municipios de interés, y como nombre de salida le vamos a poner DEM Clip. Y el resultado, como veis, es el modelo digital de elevaciones confinado ya solo a nuestra zona de interés. Con esto acabamos este primer ejercicio de la práctica 1. Recordemos las funciones de análisis espacial en raster. Las principales funciones de análisis espacial en SIG se clasificaban como funciones de medida, búsqueda y clasificación, funciones de superposición, funciones de vecindad y funciones de conectividad. El primer grupo de funciones son las funciones de medida, búsqueda y clasificación que exploran los datos sin realizar cambios importantes y que se realizan al inicio del análisis. Vamos a comenzar a aplicar estas funciones en capas raster. Como las funciones de consulta en raster son más complejas que en vectorial e implican
llevar a cabo clasificaciones y superposición de capas para poder obtener el resultado de la clasificación, vamos a comenzar con las funciones de clasificación. La clasificación es una técnica que elimina detalle de los datos de entrada para obtener patrones de distribución espacial importantes, que es difícil de observar a simple vista. En el proceso se generan unos datos de salida de manera que la base de datos de entrada queda intacta. En muchos casos, la base de datos de entrada en sí misma es el resultado de algún tipo de clasificación previa y por eso se habla de reclasificación. Podemos distinguir dos tipos de clasificación o reclasificación. La clasificación controlada por el usuario. Se indica el atributo o los atributos que se clasifican y se define el método de clasificación. Esto implica especificar el número de clases que vamos a obtener, así como la correspondencia entre los atributos antiguos, es decir, los atributos de la base de datos de entrada o del mapa de entrada y la correspondencia que tienen esos atributos con los de las nuevas clases, las clases que van a aparecer en el mapa de salida. Generalmente se lleva a cabo mediante una tabla de clasificación. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de clasificación necesaria para clasificar este modelo digital de elevaciones en una serie de clases de altitud. Como vemos, las altitudes entre 600 y 650 metros se le asigna el valor 1 y así sucesivamente hasta las altitudes entre 750 y 800 metros que se le asigna el nuevo valor de 4. Por lo tanto, el nuevo mapa reclasificado tiene valores entre 1 y 4 y fácilmente podemos observar un patrón en el que la altura aumenta en esta dirección. El segundo tipo de clasificación es la clasificación automática. En este caso, el usuario solo especifica el número de clases de salida y el sistema automáticamente va a determinar el punto de ruptura de las clases. Entonces, ve los valores máximos y mínimos de la variable que va a reclasificar y así calcula y también ve el número de clases que se requieren, que el usuario indica. Y entonces va a calcular las clases como el valor máximo de la variable menos el valor mínimo partido por el número de clases deseadas, el número de clases elegido por el usuario. Aquí en el tema teórico desarrollado tenéis ejemplos de este tipo de clasificación automática. Vamos a hacer un ejercicio de clasificación con una capa raster. Concretamente vamos a clasificar el modelo digital de elevaciones para obtener todas aquellas zonas que tienen una altitud por encima de los 1200 metros. Tengo que estar en modo edición, por lo tanto voy a cargar la máscara, esta que es raster, entro en modo de edición y como no necesito esta capa de momento la voy a desactivar. Bien, ahora para hacer la reclasificación me voy a ArtToolbox, dentro de ArtToolbox Spatial Analysis Tools y dentro de Spatial Analysis Tools Reclass y Reclassify. Entramos el modelo digital de elevaciones y aquí por defecto nos aparecen una serie de clases, ¿de acuerdo? Una serie de clases que lo que vamos a hacer es quedarnos como vamos a reclasificar solamente a dos clases. Una serán todos los valores de todas las zonas que tengan una elevación superior a los 1200 metros y por otra parte tendremos otra clase donde nos aparezcan el resto de valores, valores que estarían por lo tanto por debajo de los 1200 metros. Por lo tanto solamente necesito dos filas para llevar a cabo la clasificación. Entonces voy a seleccionar estas filas que me han aparecido por defecto y voy a eliminarlas, excepto la del no data que la necesitamos, borramos estas entradas y ahora sustituyo estos valores y le digo que cuando los valores antiguos, los valores del modelo digital de elevaciones
oscilan entre 0 y 1200, quiero que se le asigne el valor 0, porque esa es la zona que está por debajo de los 1200 metros y que no me interesa. Y voy a asignar a toda la zona desde 1200 metros hasta, como veo que la altitud máxima son 2500, pues puedo poner, por ejemplo, hasta 3000 metros. Hasta 3000 metros le indico que le asigne un nuevo valor de 1. Doy un nombre a la capa que voy a crear, que le podemos poner den classic y ejecuto la orden. Y como veis, la zona que me aparece en verde es toda la zona que está por encima de los 1200 metros y la zona que aparece en azul está por debajo de los 1200 metros. Como ya hemos dicho, para llevar a cabo consultas en raster, a menudo es necesario implicar funciones de clasificación que ya hemos visto y funciones de superposición. Vamos a ver a continuación las funciones de superposición. Las funciones de superposición incluyen diferentes técnicas para combinar dos capas de datos espaciales y producir una nueva a partir de las anteriores. Para ello, las capas que se combinan deben estar georreferenciadas en el mismo sistema y que cubran la zona de interés. El principio de la superposición es comparar características de una misma localización en diferentes capas de datos y generar una nueva característica en la capa de salida. Las funciones de superposición en raster son más sencillas que en vectorial. La mayoría de las operaciones se realizan celda a celda y además son más rápidas. Los sistemas SIG normalmente tienen un lenguaje completo para expresar las operaciones con raster. Este lenguaje permite calcular nuevos raster a partir de los ya existentes, usando una serie de funciones y operadores. Cuando se genera un nuevo raster, hemos de proporcionarle un nuevo nombre y definir su cálculo, de tal manera que el nombre del raster de salida será igual a una expresión de cálculo del raster de entrada. La expresión de cálculo del raster debe contener referencias a raster ya existentes, operadores y funciones. Hay un amplio rango de operadores y funciones que se pueden usar en el cálculo. Así tenemos operadores aritméticos que intervienen pues, los estándares como son la multiplicación, la división, la resta, la suma. Otros menos frecuentes, pero que también se usan, son la potencia, la raíz cuadrada, el seno, el coseno, la tangente, etc. Obviamente, todos estos operadores aritméticos deben usarse solo para datos con valores apropiados y no para valores de clasificación. Esto no se puede aplicar a una imagen que tenga unos números que correspondan a una clasificación. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, podemos ver que a la imagen A se le puede sumar un valor numérico, 10, y dar lugar a la imagen C1. Así, a este píxel de aquí, que tiene el valor 5, en la capa resultante, como la operación se realiza píxel a píxel, el resultado será 15. Este de aquí, que tiene el valor 6, más 10, el resultado será 16. En este segundo ejemplo, podemos sumar la capa A y la capa B. Entonces, obtenemos una nueva capa que es el resultado de la suma de A y B, que sería esta capa de aquí, la C2. Así, por ejemplo, en la suma de este píxel de aquí, que tiene el valor 5, más este de aquí, que tiene el valor 4, obtendríamos en ese píxel correspondiente en la capa de salida el valor 9. En este, por ejemplo, de aquí, que tiene el valor 2 más 1, obtendríamos el valor 3 en esa posición, y así sucesivamente. Y también podemos llevar a cabo operaciones más complejas como esta que tenéis aquí y siempre se lleva a cabo celda a celda. También pueden intervenir operadores lógicos y de comparación. El cálculo raster
Puede comparar capas, raster, celda a celda. Para ello se usan operadores estándares como menor, menor igual, igual, mayor o diferente. Estas operaciones normalmente se llevan a cabo interviniendo conectores lógicos como son a, o, not, etc. Y por último, pues también se pueden llevar a cabo expresiones condicionales, de tal manera que el raster de salida sería igual a si una condición, entonces se dan una serie de instrucciones si se cumple esa condición y si no, pues otras diferentes. Vamos a realizar un sencillo ejemplo de superposición de capas. A la capa que nos ha resultado del ejercicio 1, la capa Dehn-Classic, vamos a sumarle una capa que tenemos dentro de material 3. Una capa que se llama capa Super 2. Bien, como veis, esta capa pues tiene valores de 1 para esta zona de aquí, 2 para esta zona intermedia y para las zonas más altas que nos aparecen aquí en rojo tiene el valor 3, el pixel value. Bien, y la otra capa ya la conocemos, tiene valor 0 en esta zona donde la altitud es la menor de 1200 metros y valor 1 en esta zona de aquí. Bien, pues vamos a llevar a cabo una operación de superposición, concretamente una álgebra de mapas, y vamos a sumar las dos capas. Como hemos explicado antes, esta operación se lleva a cabo píxel a píxel y se sumarán los valores que tiene el píxel en esta capa con el valor del mismo píxel, el píxel que está exactamente en la misma fila y en la misma columna de la otra capa. Bien, pues para ello vamos a ArtToolbox, Spatial Analysis Tools y Map Algebra y usamos la calculadora de raster. Entonces aquí indicamos que queremos sumar la capa Classic, capa Super 2, la queremos sumar con Dehn-Classic. Al igual que cuando sumamos números, se mantienen las mismas propiedades. En este caso, daría igual que pongamos en primer lugar la capa Dehn-Classic o en segundo lugar, porque pues el resultado sería el mismo, al igual que ocurre con números. Como nombre de salida, le vamos a llamar a esta capa ejercicio 2. Y vemos cómo en esta zona de aquí, que en la capa Dehn-Classic adquiría el valor 1 porque era la zona que estaba por encima de los 1000 metros y si recordáis en esta segunda capa adquiere el valor 3, pues la suma, el resultado es el valor 4 porque sería 3 de la segunda, de la capa super más 1, que sería el valor que adquiere en el píxel en la capa Dehn-Classic. Sin embargo, por ejemplo, en esta zona de aquí, vamos a ver qué valores, por ejemplo, en esta zona de aquí, qué valores tenía los píxeles en esa zona. Bien, la capa Dehn-Classic tenía valor 0, pixel value es 0. Mientras que en la otra capa, en la capa Super 2, el valor de esta zona, el pixel value es 1, por lo tanto vamos a sumar 0 y 1 y en la capa resultante tendrá que tener un valor de 1, efectivamente. Una vez que hemos visto las funciones de clasificación y las funciones de superposición, podemos abordar las consultas. Si se trata de una búsqueda temática o una consulta temática, se establece una condición aritmética y lógica que afecta a uno o varios atributos temáticos y todos los píxeles que cumplan dicha condición se extraen, generando para ello un nuevo mapa raster. Por ejemplo, vamos a ver cómo se determinaría las zonas de una región
con una ocupación del suelo de bosque o pradera y una altitud sobre el nivel del mar igual o superior a 100 metros. Tenemos, por una parte, la capa donde nos aparecen las zonas de bosque, lagos y praderas. Y por otra parte, tenemos la capa con las altitudes medias. Entonces, el primer paso sería quedarnos con aquellas unidades que sean bosque o pradera. Entonces, como veis aquí, el bosque corresponde al valor 1 y la pradera al 30. Entonces, reclasificaríamos este mapa de tal manera que todo lo que sea bosque o pradera adquiera el valor de 1 y el resto de píxeles adquieran el valor de 0 porque no son de nuestro interés. Por lo tanto, este píxel de aquí, que es de bosque porque tiene el valor 1, en el nuevo mapa que tendríamos en la reclasificación tendría el valor 1. Este píxel de aquí, que tiene el valor 30 y corresponde a pradera, como una vez que hemos llevado la clasificación, las praderas también son zonas que nos interesan, pues este píxel también adquiriría el valor 1. Sin embargo, este píxel de aquí, que corresponde al lago, como no es una cubierta de nuestro interés, pues le asignaríamos el valor 0 en la clasificación. A continuación, tendríamos que identificar todas aquellas zonas que están por encima de los 1000 metros. Entonces, dado el mapa de las altitudes, se reclasifica también, de tal manera que este píxel que tiene el valor 100 o este otro que tiene el valor 100, se le asigna un nuevo valor de 1 porque son zonas que nos interesan, mientras que estos tres píxeles de aquí, cuya altitud está por debajo de los 100 metros, pues le asignamos en la capa reclasificada el valor 0. Ya tenemos, por lo tanto, los dos mapas, el mapa que cumple la condición de el tipo de cubierta y el mapa que cumple la condición de la altitud. Tenemos que buscar el mapa que cumple ambas condiciones, que es la zona que estamos consultando. El mapa resultante que cumple ambas condiciones sería el resultado de la intersección. En este caso, por ejemplo, este píxel de aquí, como en esta posición el primer píxel de la primera fila y la primera columna tiene el valor 1 en la capa de cubierta y también tiene el valor 1 en la capa de alturas, pues en la capa resultante, después de la superposición, también, como se cumplen las dos capas, que es una zona de nuestro interés, por lo tanto es una zona de nuestro interés en la capa resultante, pues cumple ambas condiciones. Sin embargo, este píxel de aquí, por ejemplo, en la primera capa no es una zona que desde el punto de vista de la cubierta nos interese, aunque sí nos interesa desde el punto de vista de la altura. Pero el resultado, como se tiene que cumplir ambas condiciones, el resultado sería un 0, el resultado de la superposición. Por otra parte, se pueden llevar a cabo búsquedas o consultas espaciales. Si se trata de una búsqueda espacial, se establecerá un dominio espacial, por ejemplo, señalando un par de coordenadas. Esto sería un dominio puntual o varios pares de coordenadas. Eso sería un dominio lineal o también podría ser un dominio poligonal. Por ejemplo, aquí tenemos, nos interesa esta zona, este dominio que viene delimitado por este polígono. Entonces, a continuación se lleva a cabo la extracción de todos los píxeles que están dentro de ese dominio que es de nuestro interés y el resultado sería esta capa. Vamos a realizar ya una consulta que corresponde al ejercicio 3.4 de nuestro guión de la práctica 3. Concretamente vamos a identificar las áreas de nuestra zona de estudio que tienen una cubierta forestal maderable y que están por encima de los 1200 metros de altitud. En el ejercicio 3.2 hemos reclasificado el modelo digital de elevaciones y hemos obtenido todas aquellas zonas que están por encima de los 1200 metros de altitud. Era esta capa que se llama DENClassif y por lo tanto ya tenemos identificada con este que aparecen aquí en el mapa con el color verde el área por encima de los 1200 metros. Ahora necesitamos conocer en nuestra zona de estudio qué área tiene una cubierta forestal maderable. Para ello nos hemos ido a la IDG Bolivia y nos hemos descargado un mapa de usos, pero el mapa disponible que teníamos en ese momento era un mapa vectorial y que corresponde además
a toda Bolivia. Entonces tenemos el mapa de usos de toda Bolivia en formato vectorial. Entonces tendremos primero que restringir esta capa a la zona de estudio y luego, teniendo en cuenta que está en formato vectorial, la tenemos que rasterizar para poder superponerla con el mapa de altitud que hemos obtenido en el ejercicio 3.2. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es restringir el mapa de usos a la distribución, a la zona nuestra a la zona de nuestro interés, que es la zona de las provincias, ya sabéis, de los municipios, perdón, de Buenavista, El Torno y Samaipata. Entonces, para ello vamos a utilizar una función que ya empleamos en la práctica anterior. Tenemos el mapa de usos y la máscara que usamos en el ejercicio 3.1 para recortar el modelo digital de elevaciones a las provincias. Esta máscara corresponde a la unión de los diferentes municipios de nuestra zona de estudio. Es la máscara que usamos, ya digo, en el ejercicio 3.1. Entonces vamos a recortar el mapa grande de usos de toda Bolivia con esta máscara. Entonces nos iremos al Art Toolbox y dentro de Analysis Tools nos vamos a Extract y Clip. Introducimos la capa de usos para toda Bolivia. Recordad lo que hacía esta herramienta, que ya la hemos visto en otras ocasiones. Si tenemos esta capa y usamos una capa para recortar, el resultado sería este que veis en el ejemplo. Bien, pues la capa que vamos a utilizar para recortar es la capa con nuestros municipios de interés, con nuestra área de interés. Entonces en Clip Feature usamos lo que habíamos llamado MSKDEM y como nombre de salida le vamos a poner uso raster, uso RAS. Guardamos. No, perdón, uso RAS no, perdón. Uso clip, lo vamos a llamar uso clip. Guardamos y recordad que siempre tenéis que estar en modo edición para que no haya ningún problema con el programa. A ver, vamos a comprobar. Eliminar, que el resultado sería este. Entonces vamos a eliminar, a remover el mapa de usos para toda Bolivia y aquí tenemos el mapa uso clip, el que acabamos de crear. Vamos a abrir la tabla de atributos y comprobamos que tenemos una serie de polígonos, cada uno correspondiente a un uso, y el forestal maderable corresponde a esta zona de aquí y tiene el identificador. En la tabla de atributos vemos que corresponde dentro de la columna del atributo IDF, tiene el valor 46. Bien, pues tenemos que recordar esto y ahora lo que vamos a hacer es rasterizar este mapa porque está en formato vectorial para luego poder superponerlo al mapa donde tenemos la altitud por encima de los 1200 metros, que ya sabéis que es un mapa raster. Entonces, para rasterizar esta capa, los pasos que vamos a dar son los siguientes. En primer lugar, nos vamos a ir dentro del Analysis Toolbox a Conversion Tools. Dentro de Conversion Tools seleccionamos To Raster y le decimos polígono a raster. Bien, entramos el polígono, en este caso el conjunto de polígonos que queremos rasterizar, que es la capa uso clip. Nos pide qué valor queremos usar, porque ya sabéis que en raster cada atributo se va a guardar en una capa. Entonces nosotros tenemos que elegir qué atributo es el que queremos rasterizar. Ya sabéis que en esta tabla de atributos pues había diferentes columnas, diferentes atributos.
Podríamos rasterizar el área, el perímetro, esta leyenda. En este caso, como tenemos que luego reclasificar este mapa, vamos a elegir este atributo numérico, este identificador numérico. Entonces vamos a hacer la rasterización usando el atributo IDF. Aquí, por lo tanto, le vamos a decir que el value field sea IDF. Seleccionamos el valor, o sea, el atributo por el que queremos llevar a cabo la rasterización. Le damos un nombre de salida y aquí sí que le vamos a llamar uso raster. Bien, y ahora es muy importante estos pasos que vamos a dar a continuación, porque si no lo va a rasterizar como le parezca oportuno al programa y luego vamos a tener problemas para llevar a cabo la superposición con otras capas. Como ya sabemos que esto concretamente lo vamos a superponer con el modelo digital de elevaciones que ya hemos reclasificado previamente, donde hemos identificado las alturas por encima de los 1200 metros, pues lo que tenemos que hacer es indicarle que el tamaño de celda es el mismo que el de la capa esta que tenemos aquí, que se llama DenClassic, o que el DenClip, que es lo mismo. Por ejemplo, podemos utilizar DenClip, que es el modelo digital de las elevaciones a partir del cual hemos reclasificado y hemos tenido la capa DenClassic, como recordáis en el ejercicio anterior. Entonces, le decimos que tiene que tener la misma resolución, el mismo tamaño de celda. Y además, dentro de Environments, y esto también es muy importante, tenemos que decirle que el sistema de coordenadas sea el mismo que el de nuestra capa DenClip y además que en Processing Extent tenemos que decir que haga un Snap and Raster DenClip. De esta forma nos aseguramos que cuando llevamos a cabo la superposición de esta capa con cualquier información derivada de ese modelo digital de elevaciones de nuestra zona de estudio, pues la superposición se hará correctamente y no habrá una translocación de píxeles de una capa a otra. Como digo, este paso es muy importante siempre que rastericéis una capa con la cual luego vais a operar y vais a superponer con otro raster. Bien, entonces le daríamos a OK y ya tenemos nuestra capa raster. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos solo con el uso forestal maderable que, como hemos visto anteriormente, corresponde al código 46 dentro de esta capa rasterizada. Para ello, pues de nuevo repetimos la reclasificación. Nos vamos a Spatial Analysis Tools, luego Reclass y Reclassify. Y aquí le indicamos que la capa que queremos reclasificar es uso raster. Bueno, el valor obviamente es el único que tiene, el value es el que vamos a reclasificar. Y vamos a querer dos clases. La clase que nos interesa, que es la que tiene el valor del atributo, el valor 46, que le vamos a asignar un 1, y 0 a todos los demás valores porque no son de nuestro interés. Por lo tanto, dejamos solamente dos filas y el resto de las filas, como hemos hecho anteriormente, pues las podemos eliminar, excepto la del NoData. Entonces aquí le vamos a indicar que cuando en el mapa uso raster esté el valor 46, todos los píxeles que del mapa uso raster tengan el valor 46, le vamos a asignar en la nueva capa el valor 1, y a todos los demás que tengan valores desde 9, que como veis 9 es el valor más bajo, pues desde 9 hasta, pues por ejemplo 45, porque 41 es el valor más alto después del 46, hasta 45 le vamos a asignar el valor de 0. Ahora indicamos aquí el nombre de salida de nuestra capa y le vamos a llamar forestal. Le damos a OK y el resultado es un mapa donde el uso forestal maderable tiene, que aparece aquí en color verde, tiene asignado el valor 1, todos los píxeles que tienen uso forestal maderable tienen el valor 1 y el resto de la zona tiene el valor 0, ¿de acuerdo?
Bien, pues entonces ahora ya tenemos las dos condiciones, ya tenemos la del uso forestal maderable y, si recordáis, también tenemos ya las zonas que están por encima de los 1000 metros, de los 1200 metros, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es superponer estas dos capas, la capa forestal y la capa Then Classify, ambas capas son las que tenemos que superponer. Y donde intersecten esas dos capas, donde se cumplan las condiciones en esas dos capas, pues es el sitio que cumple las dos condiciones, ambas condiciones. Entonces, como tenemos aquí valores de 0 y 1, lo que vamos a aplicar es la multiplicación, de tal manera que cuando en ambas capas nos aparezca el valor 1 en los píxeles que se están superponiendo, pues el resultado de multiplicar sería 1 por 1, 1. Por lo tanto, en la capa resultante tendremos el valor 1, que sería el correspondiente a que tiene el uso forestal y está por encima de los 1200 metros, porque tenía valor 1 tanto en la capa forestal como en la capa de Enclasive. Sin embargo, cuando aparezca un 0 en cualquiera de las dos capas, pues, por ejemplo, en este píxel de aquí, que tenemos el valor 0 para el uso, pues haya el valor que haya en la otra capa, por ejemplo, estos píxeles de aquí hay el valor 0, entonces este píxel cuando se superponga con la capa de Enclassify, aunque la capa de Enclassify tenga el valor 1 porque está por encima de los 1200 metros, el resultado de la multiplicación será 0, porque 1 por 0 es 0. Entonces, pues vamos a usar por lo tanto la clasificación para obtener el resultado final y así obtendremos el mapa en el que se cumplen las dos condiciones. Para hacer esto, por lo tanto, iremos dentro de Spatial Analysis Tools, a MapAlgebra y calculadora de raster. ¿Y qué raster tenemos que multiplicar? Pues el forestar por, y ahora clicleamos de nuevo dos veces, Then Classify, ¿de acuerdo? Le ponemos un nombre de salida, que sería, podemos asignarle a esto Forest Mare, Forest 1200, por ejemplo. Y el resultado sería el resultado de nuestra consulta. Bien, como podéis, tened en cuenta que como aquí estamos multiplicando números, aunque estemos multiplicando mapas, en realidad estamos multiplicando números. Y las propiedades que afectan a la multiplicación de números también afectarán a la multiplicación de estas capas, de estos mapas, de tal manera que, como sabéis, la propiedad conmutativa nos indica que el orden de los factores no afecta el producto, pues lo mismo daría que multipliquemos forestal por Then Classify, que el resultado sería el mismo que si multiplicamos Then Classify por forestal. Bien, dicho esto, aquí tenemos que solamente estas zonas que aparecen aquí en azul tienen el valor 1, ya que en ambas capas tenían el valor 1. Y por lo tanto son zonas con cubierta forestal maderable y que están por encima de los 1200 metros. En el ejercicio 3.5 se pide que calculemos el área de la zona que cumple las condiciones establecidas. Para ello, pues la manera más sencilla sería, al mapa resultante le abrimos la tabla de atributos y vemos que hay 573.559 celdas que no cumplen la condición y 37.869 celdas que la cumplen. Esta columna, denominada count, cuenta el número de celdas con valor 0 y el número de celdas de píxeles con valor 1. Entonces, como nosotros sabemos que la resolución de esta capa es la misma que la del modelo digital de elevaciones que nos descargamos en el primer ejercicio, que es de 30 metros, eso significa que si la resolución es de 30 metros, cada píxel tiene 30 metros de lado. Es un cuadrado con 30 metros de lado. Por lo tanto, el área de cada píxel será 30 por 30. Es decir, 900 metros cuadrados tiene cada píxel. Por lo tanto, para conocer el área
que cumple nuestra condición, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 37.869 celdas que hemos obtenido que cumplen nuestra condición por 900 metros cuadrados. Y el resultado sería el área que cumple la condición establecida. El siguiente grupo de ejercicios tienen como objetivo extraer variables topográficas a partir del modelo digital de elevaciones. Estas variables, como pueden ser la pendiente o la orientación, el área de contribución, etc., son muy útiles para casi cualquier aplicación ambiental y se obtienen de forma muy sencilla, como podéis comprobar en los siguientes ejercicios. En el ejercicio 3.6 vamos a calcular la pendiente. Tenemos el modelo digital de elevaciones, entonces nos iremos comprobamos que estamos en modo de edición y nos vamos en el Art Toolbox, nos vamos a Spatial Analysis Tools. Dentro de Spatial Analysis Tools, Surface, y ejecutamos la orden Slope. Aquí introducimos el DEN y como nombre de salida le asignamos Slope. Podemos indicarle que lo queremos en grados o en porcentaje. Lo vamos a hacer en grados. Vale, y este sería el resultado. Nos aparece clasificada en distintos intervalos y usa esta gama de colores. Vamos a utilizar una paleta para una variable continua, cuantitativa continua, por ejemplo, pues esta de aquí, y lo aplicamos. Vale. Y aquí veis que los valores más altos de pendiente aparecen en verde, los intermedios en amarillo y los valores más bajos, las zonas más llanas, están por esta parte de aquí y que aparecen en naranja. Y la máxima pendiente es de 83,8 grados. Bien, en el ejercicio 3.7 os propongo el cálculo de la orientación. También es muy sencillo. La orden dentro de Surface del mismo módulo es Aspect. Introducimos el modelo digital de elevaciones y como nombre de salida le llamamos Aspect. De acuerdo, y este sería el mapa resultante. Fijaros que en la mayoría de los software, los píxeles que no tienen orientación, se les asigna un valor de -1, porque son píxeles planos y no están orientados en ninguna dirección. Y luego aquí tenéis que ha hecho una clasificación norte, noreste, este, sureste, sur, etc. Ha establecido una serie de intervalos y este sería el mapa resultante. Podéis desplegarlo con una paleta también cuantitativa y continua como hemos hecho antes, o incluso podéis reclasificar este mapa. En lugar de tener un número tan alto de 9 clases, ¿no? En lugar de dejar los 9 clases, pues podéis generar un mapa con 4 clases donde reclasifiquéis a norte, sur, este y oeste. En este caso, si decidís hacer lo que es un ejercicio opcional que se os propone, lo que tendríais que hacer es, dentro de Spatial Analysis Tools, ir a la orden Reclass y Reclassify. En el último ejercicio, que sería el ejercicio 3.8, vamos a analizar para cada uno de los usos de nuestra zona de estudio las características de una de las variables topográficas que hemos extraído. Por ejemplo, la pendiente. Para ello, bueno, tenemos el mapa de pendiente aquí y el mapa de usos que puede usarse, el mapa de uso raster o el vectorial. Entonces nos iremos a Art Toolbox, Spatial Analysis Tools, Zonal y Zonal Statistics, que lo vamos a extraer como as table. Entonces introducimos como
aquí la capa que nos va a proporcionar las áreas a las que le queremos extraer la estadística de la imagen. En este caso, los diferentes usos. Aquí tenemos que indicar el campo, el atributo por el que queremos hacer la distinción de las zonas. En este caso, first, porque si abrimos la tabla de atributos del mapa uso clip, veréis que el atributo first es el que incluye los tipos de usos con un tipo en texto, con una leyenda en texto. Bien, el raster al cual le vamos a calcular la estadística es la pendiente, y como nombre de salida de la capa le vamos a poner tabla, o por ejemplo mejor stat slope. Sería la estadística de la pendiente para los diferentes usos. Le damos a OK y el resultado, abrimos la tabla y vemos cómo para cada uno de nuestros usos tenemos el área, la pendiente mínima, la pendiente máxima, 67 grados, el rango de pendiente, la amplitud del rango de pendiente, la media, la pendiente media para el uso, la desviación estándar de la pendiente, bueno, y la suma, que en este caso no tiene mucho sentido calcular la suma, pero para otras variables sí que puede tener sentido. Esto lo podéis hacer para las diferentes variables topográficas que hemos extraído, porque proporciona una información muy interesante que podéis incluir en cualquier informe. Aparte de que de este vídeo disponéis del material necesario para realizar todos los ejercicios que hemos llevado a cabo en esta práctica 3. Esto está dentro de una carpeta que se llama Material 3. A través de este pequeño vídeo os voy a mostrar cómo hacer un sombreado a partir del modelo digital de elevaciones. Este tipo de imagen es muy útil para presentar la zona de estudio, incorporarla en cualquier tipo de informe, etc. Tenemos el modelo digital de elevaciones, entonces nos iríamos a Spatial Analysis Tools, Surface, que era el módulo donde se calculaba la pendiente, la orientación, si recordáis del vídeo anterior, y utilizamos la orden Hill Shape. Introducimos el modelo digital de elevaciones. Por cierto, que este modelo digital de elevaciones es el modelo digital de elevaciones de vuestra evaluación, del ejercicio de evaluación, el que tenéis que descargar y luego transformar a grid, proyectar a UTM y recortar con la máscara. Este sería el resultado después de recortar con la máscara. Bien, como nombre de salida al sombreado que vamos a hacer le vamos a llamar Hill Shape y dejamos el azimut y la altitud como vienen por defecto. Vamos a exagerar un poco el relieve y añadir las sombras. Y este sería el resultado. También podéis explorar cómo utilizar estos sombreados y colocar información como fotografías, ortofotografías o capas de uso, etcétera, encima. Esto lo podéis hacer en ArcScene, que estaría en inicio, todos los programas, ArcGIS, y en ArcScene podéis explorar este tipo de imágenes con 3D, o sea, con un aspecto 3D que pueden venir muy bien para determinadas presentaciones. Y por otra parte también les voy a enviar una nueva relación de ejercicios que formarán parte de su evaluación, con el material también necesario para realizarlos y que constituyen los ejercicios de evaluación prácticos correspondientes a esta tercera práctica.